Mi nombre es Amanda, y si alguien me hubiera dicho que uno de los capítulos más transformadores de mi vida comenzaría con 2 simples palabras, acepto, me habría reído de la idea. El matrimonio para mí era una promesa. Una promesa de estar ahí para alguien en las buenas y en las malas, un juramento de poner la felicidad de otra persona al lado de la tuya. Cuando conocí a Mark, pensé que era él con quien cumpliría estas promesas. Dios, cuán equivocada estaba. El día era perfecto. Recuerdo mirarme en el espejo mientras me ponía el vestido blanco, intrincadamente diseñado con encajes y cuentas. El reflejo mostraba a una mujer feliz, llena de esperanza y amor. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas al mirarme. «Estás hermosa, Amanda», dijo ella, intentando mantener su voz estable. «Gracias, mamá». «Esto parece un sueño», respondí, mis propios ojos reflejando su emoción. La ceremonia se realizó en un hermoso jardín, el sol brillando lo suficiente para hacer que todo pareciera etéreo. Mientras caminaba hacia el altar, Mark levantó la vista y sonrió, pero algo en sus ojos no me parecía correcto. Era como si no me sonriera a mí, sino a un premio que estaba a punto de reclamar. Luego llegó el momento de intercambiar votos. Mark era tan carismático como siempre, declarando sus promesas con convicción. Pero cuando llegó mi turno, y miré hacia la multitud de familiares y amigos, mis ojos se encontraron con los de Elizabeth, la madre de Mark. Ella me miraba con una frialdad peculiar, un atisbo de desprecio que me helaba. Tropecé con mis palabras, pero logré completar los votos, atribuyendo su mirada a los nervios de la boda o alguna tensión intergeneracional. En la recepción, pensé que las formalidades disolverían cualquier incomodidad. Pero Elizabeth apenas estaba calentando. Durante su brindis, logró articular cada palabra de tal manera que parecía una espada de doble filo. «Es una combinación interesante», comenzó, levantando su copa de champán. «Mi Mark es un chico especial, merecedor de lo mejor. Damos la bienvenida a Amanda a la familia, con la esperanza de que crezca en el papel que ahora ha asumido». La habitación aplaudió, pero el aire se sentía denso con palabras no dichas. Sintiéndome incómoda, miré a Mark, esperando que saliera en mi defensa o al menos reconociera el elefante en la sala. Me devolvió la mirada, levantó los hombros en un encogimiento de hombros a medias y murmuró, «Mamá será mamá». Y ahí estaba, el patrón que definiría mi vida durante los próximos meses. Poco sabía yo que esto no era solo un evento incómodo aislado, sino el preludio de un ataque constante. La incapacidad de Mark de defenderme, o incluso reconocer los errores cometidos por su madre, preparó el escenario para lo que no solo se convirtió en un matrimonio problemático, sino en un campo de batalla. Los insultos velados de Elizabeth y su comportamiento pasivo-agresivo fueron solo el comienzo, y la actitud cómplice de Mark era la armadura invisible que la protegía. Al reflexionar sobre ese día, desearía haber entendido las señales. Pero a veces la niebla del amor y la esperanza nos ciega a las señales de advertencia evidentes que se agitan justo frente a nuestras caras. Sin embargo, cada historia tiene sus giros y vueltas, y yo estaba a punto de tomar el control de la narrativa. La boda había terminado, se lanzó el arroz y se tomaron las fotos. La vida debía pasar a su próximo capítulo natural, una vida matrimonial feliz, emocionante y amorosa. Al menos, eso era lo que tenía en mente. Mi casa, una encantadora victoriana con grandes ventanas y una acogedora chimenea, era el lienzo sobre el cual había planeado pintar este próximo capítulo. Era una casa que me había visto crecer, desde mi adolescencia hasta la adultez. Las paredes eran familiares, eran parte de mi historia. Mark se mudó, y por un momento, todo pareció encajar. Nos reíamos, compartíamos, amábamos. Pero la serenidad fue efímera. Apenas habían encontrado su lugar las fotos de la boda en la repisa cuando Elizabeth hizo su entrada, su gran, arrolladora y no invitada entrada. «Querida, qué acogedor lugar tienes aquí», dijo en su primera visita, sus ojos escaneando cada centímetro del espacio como buscando algo que criticar. Forcé una sonrisa y la recibí, ofreciendo té y bocadillos. «¿Te gusta?» «He pasado años haciendo que este lugar se sienta como en casa», respondí, mi voz teñida de orgullo. Elizabeth sonrió, una fachada tan plástica que podría venderse como un accesorio de Barbie. «Oh, ciertamente tiene ese encanto de bricolaje», dijo. Las palabras eran correctas, pero el tono era completamente erróneo. Mark observó nuestro intercambio, una chispa de diversión en sus ojos. Me giré hacia él,
esperando algún tipo de apoyo. En cambio, se rió entre dientes. Mamá tiene ojo para el detalle, sabe lo que le gusta. Las semanas pasaron y las visitas de Elizabeth se hicieron más frecuentes. Cada vez, venía armada con su repertorio de comentarios mordaces y cumplidos a medias. Vaya, ¿estas son las cortinas que elegiste? Se ven tan pintorescas, dijo durante una visita, sus dedos rozando la tela como si fuera a desintegrarse al tacto. Aprieto los puños para mantener la compostura. Sí, fueron cosidas a mano por un artesano local. Quería algo único para la casa. Mark intervino, pero no de la forma en que yo esperaba. Mamá tiene un gusto particular. Solo está siendo ella misma, se encogió de hombros. El hecho de que ser ella misma parecía involucrar el desmantelamiento de mi autoestima capa por capa. Y lo que más me irritaba era la actitud laissez-faire de Mark, su falta de voluntad para reconocer que su madre estaba sembrando semillas de discordia en lo que se suponía que era nuestro santuario. Cada visita era como una tormenta, llegando sin anuncio, arrasando con la paz y dejando un rastro de caos emocional a su paso. No eran solo las observaciones sarcásticas sobre la casa, era el menosprecio de mis elecciones, mis gustos, mi esencia. Y cada vez que buscaba en Mark apoyo, una señal de que veía lo que estaba sucediendo, él optaba por ser un espectador en su propia vida, dejándome luchar por mí misma en la jungla que su madre había creado. No podía evitar pensar que un hogar debería ser un refugio, un lugar donde el amor y el respeto florecieran. Sin embargo, aquí estaba yo, en la casa que se suponía simbolizaba el comienzo de nuestra nueva vida, caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de soportar la tormenta que había irrumpido en mi vida en la forma de mi nueva suegra. Con la complacencia de Mark y la hostilidad creciente de Elizabeth, me encontré preguntándome si esta jungla alguna vez se convertiría en el santuario que había imaginado. Se hizo evidente que el verdadero trabajo del matrimonio no se trataba de amor, se trataba de sobrevivir. Y sobrevivir, lo haría. El tiempo avanzaba, y aunque la atmósfera en la casa estaba lejos de ser perfecta, era tolerable, al menos en apariencia. La vida tiene una manera de darte breves momentos de alivio antes de lanzarte otra curva. Para mí, esa curva vino disfrazada de un simple pedazo de papel, el testamento de mis padres. Ambos padres estaban envejeciendo y siempre habían sido claros sobre sus planes para el futuro. Habían trabajado duro toda su vida para asegurar una jubilación cómoda y dejar algo para sus hijos. La joya de la corona era la casa, un activo valorado en 1.200.000 pesos, que habían decidido legarme a mí. Cuando mencioné esto casualmente a Mark una noche durante la cena, su interés se despertó de una manera que nunca antes había visto. Vaya, la casa vale tanto, reflexionó, tomando otro bocado de su bistec. ¿Cuándo planean tus padres finalizar el testamento? Mark, el punto no es el valor de la casa, intenté dirigir la conversación. Es sobre el amor y el esfuerzo que mis padres pusieron en construir esta vida. Me resulta inquietante que tu primera pregunta sea sobre cuándo finalizarán el testamento. Mark rió, con un aire de descarte en su voz. Vamos, Amanda. Somos adultos. No está mal discutir estas cosas. Los bienes y las herencias son parte de la vida. No podía sacudirme la sensación de que Mark estaba perdiendo el punto, o más bien, ignorándolo intencionalmente. Lo que debería haber sido una conversación sobre legado y familia se convirtió en algo transaccional, como si mis padres fueran meros escalones hacia una ganancia financiera. Los días se convirtieron en semanas, y el tema del testamento comenzó a ocupar cada vez más nuestras conversaciones. Ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo, ya que las preguntas de Mark se volvían más directas, su interés más transparente. Entonces, ¿tus padres consultaron a un abogado? ¿Cómo funciona?, preguntaba, sus ojos no encontrándose con los míos sino enfocados en un punto distante, como si calculase algo que solo él podía ver. Sí, tienen un abogado, respondí con cautela. Pero Mark, no puedo sacudirme la sensación de que estás más interesado en la casa que en el bienestar de mis padres. ¿No deberíamos estar más preocupados por su salud? Él suspiró, fingiendo una mirada de comprensión que no llegaba realmente a sus ojos. Por supuesto, cariño. Solo estoy tratando de ser práctico. Asegurar nuestro futuro, ya sabes. Pero yo no sabía. Sus palabras decían una cosa, pero sus acciones, o más bien la urgencia y el tono de sus preguntas, pintaban una imagen diferente. Sentía como si la casa se hubiera convertido en una entidad, una tercera parte en nuestro matrimonio,
alimentando dinámicas de poder en las que nunca había acordado participar. Esto no era solo sobre un testamento o una casa. Se trataba de valores, de lo que importaba cuando todo estaba dicho y hecho. Y las brechas entre lo que importaba para Mark y lo que importaba para mí parecían ampliarse con cada día que pasaba. El testamento de mis padres, destinado a asegurar mi futuro, había comenzado a revelar grietas en mi presente. Se convirtió en un símbolo de poder, de control y de los valores en conflicto que ahora era imposible ignorar. El hombre con el que me había casado, la vida que habíamos imaginado y la realidad en la que vivíamos estaban divergiendo, y yo estaba atrapada en el remolino, luchando por encontrar mi posición. A medida que el peso de estas realizaciones se asentaba, no podía evitar sentir que se estaba gestando otra tormenta, una que me rompería o me haría. ¿Y la peor parte? No estaba segura de qué resultado desear. Dicen que nunca conoces realmente a alguien hasta que convives con esa persona, compartiendo tu vida día tras día. Pero, ¿qué sucede cuando la persona que creías conocer se convierte en un extraño? ¿El hogar que construiste juntos se transforma en un campo de batalla y tu santuario en una prisión? Llegas a un punto de quiebre, un momento en el que tienes que decidir si adaptarte o rebelarte. Para mí, ese momento llegó un día de semana cualquiera, indistinguible de los demás excepto por el cambio sísmico que causaría en mi vida. Era otra cena familiar, una de esas tensas reuniones donde puedes sentir el peso de cada agravio no expresado colgando en el aire como niebla. Elizabeth estaba de visita nuevamente. Tenía su acostumbrado arsenal de comentarios pasivo-agresivos listos. Sin embargo, esa noche, la conversación tomó un giro para peor. Estábamos hablando de las nuevas renovaciones que mis padres estaban planeando para la casa. Yo estaba emocionada. Querían agregar una hermosa terraza-jardín, una extensión del amor y el esfuerzo que habían vertido en la casa a lo largo de los años. Elizabeth interrumpió la conversación con precisión quirúrgica. Bueno, espero que tengan el sentido de consultar a su futuro heredero antes de hacer cambios drásticos. ¿Verdad, Mark? Mark asintió, su rostro carente de emoción. Bueno, es un activo que eventualmente vendrá a nosotros. Podríamos tener voz en eso. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Están discutiendo seriamente sobre la casa de mis padres como si ya fuera suya? Como si ellos no tuvieran el derecho de... Los ojos de Mark destellaron, una señal de advertencia que había aprendido a reconocer pero nunca supe cómo desactivar. Amanda, no se trata de quitarle sus derechos. Se trata de tomar decisiones inteligentes. Me suena más a derecho adquirido que a toma de decisiones inteligentes, repliqué, elevando mi voz a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Fue entonces cuando sucedió. Mark golpeó la mesa con su mano, su rostro rojo de una ira que nunca había visto antes y escupió. No tienes idea de lo que estás hablando. No mereces esa casa. Mi madre tiene razón, debería ir a alguien que conozca su valor. Quedé atónita en silencio. El aire se espesó con tensión, pesado y sofocante. Elizabeth estaba allí, con una sonrisa satisfecha adornando su rostro, como si hubiera estado esperando este mismo momento. Finalmente, encontrando mi voz, pronuncié las palabras que habían estado hirviendo dentro de mí, no dichas pero siempre presentes. Si alguna vez piensas que yo no merezco el legado de mi familia, déjame decirte esto, tú no mereces ser parte de él. Ni parte de mi vida. Hubo un silencio mortal, roto solo por el tintineo del tenedor de Elizabeth contra su plato. Ella había ganado, o eso creía. Mark me miró, sus ojos aún llameantes pero ahora teñidos de algo más, tal vez realización o arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde para cualquiera de los dos. El Rubicón estaba cruzado, y no había vuelta atrás. Este fue mi punto de quiebre, la gota que colmó el vaso. Cualquier amor, cualquier compromiso que alguna vez había sentido, ahora estaba enano por una nueva realización. Estaba en esto sola. Mi esposo, el hombre que había prometido estar a mi lado, ahora era mi adversario, y su madre, la titiritera tirando de las cuerdas. En ese momento, supe que se necesitaban medidas drásticas. Si mi matrimonio era un campo de batalla, era hora de armarme para la lucha que se avecinaba. Y armarme, lo haría. Dicen que la verdad te hará libre, pero primero te enfurecerá. Nada podría estar más cerca de mi realidad mientras avanzaba por los días subsiguientes. La conmoción inicial por el estallido de Mark y el derecho flagrante que tanto él como Elizabeth sentían hacia el legado de mi familia me llevaron a reevaluar mi situación con una claridad renovada. Las gafas de color de rosa estaban apagadas,
reemplazadas por una lente severa que se enfocaba en la autopreservación. Era hora de actuar, hora de desvelar la verdad. El primer paso fue consultar a un abogado de divorcios. Mi matrimonio era un barco hundiéndose, y necesitaba asegurarme de tener un bote salvavidas listo para mi escape. Mientras estaba sentada frente al abogado, relatando la historia de derecho, abuso emocional, en última instancia, traición, sentí una extraña mezcla de empoderamiento y temor. El abogado me miró solemnemente. Dada su situación, tendría un caso sólido para un acuerdo sustancial. También es importante documentar instancias de abuso, en caso de que llegue a eso. Asentí. Gracias. Es lamentable que haya llegado a esto, pero necesito protegerme y proteger el legado de mi familia. La siguiente pieza del rompecabezas era enfrentar a Mark, no con emociones sino con hechos irrefutables. Esperé un momento oportuno, uno en el que ambos estuviéramos dentro de lo que solía ser nuestro hogar. Él estaba sentado en el sofá, absorto en algún programa de televisión, aparentemente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Apagando la televisión, lo miré fijamente a los ojos. Mark, tenemos que hablar. Esto no puede continuar por más tiempo. Él frunció el ceño. ¿Qué ahora? ¿Más quejas sobre cómo no te entiendo? De hecho, hice una pausa, reuniendo el valor para el enfrentamiento. Esto es acerca de cómo no entiendes la gravedad de tus acciones. Consulté a un abogado de divorcios. Estoy preparada para terminar esto si las cosas no cambian drásticamente. Por un momento, Mark pareció que le habían dado una bofetada. La arrogancia complaciente que solía llevar tan cómodamente fue reemplazada por una expresión de total incredulidad. «Estás blufeando», tartamudeó. «Esta es la factura de la consulta». «¿Todavía piensas que estoy blufeando?» Coloqué el papel en la mesa de café entre nosotros. Sus ojos escanearon el documento, y pude ver cómo trabajaban los engranajes en su cabeza. «Entonces, ¿eso es todo, G? ¿Estás dispuesta a tirar todo por la borda?» Suspiré. «No, Mark. Tú lo tiraste por la borda cuando decidiste que el legado de mi familia era más importante que nuestro matrimonio. Yo solo estoy recogiendo los pedazos». Justo entonces, sonó el timbre de la puerta, y como si fuera una señal, Elizabeth entró con paso firme. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, percibiendo la tensión. «Parece que tu nuera está contemplando el divorcio», Mark dijo con desdén, todavía incapaz de aceptar por completo la situación. Elizabeth soltó una risa burlona. «Oh, no se atrevería». Me levanté, enfrentándome a ambos. «De hecho, me atrevo y lo estoy haciendo. Aquí es donde se traza la línea. O este matrimonio sufre un cambio drástico, empezando por el respeto que ambos deben tener hacia mí y hacia mi familia, o se acaba». Fue como si se les cayeran las vendas de los ojos. Por primera vez, me vieron, no como un accesorio para sus ambiciones, sino como una persona con su propia voluntad y agencia. Ya fuera el documento legal, la determinación inquebrantable en mis ojos, o la comprensión emergente de que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse, algo hizo clic. Sabían que yo estaba seria. Desvelar la verdad fue una espada de doble filo. Mientras que destrozó las ilusiones que mantenían unido mi matrimonio disfuncional, también me liberó. Libre del gaslighting, el abuso emocional, y la insufrible sensación de derecho que Mark y Elizabeth habían mostrado. Al mirar sus rostros, contorsionados con una mezcla de incredulidad y comprensión, supe que la batalla estaba lejos de terminar. Pero esto era un comienzo, y a veces, eso es todo lo que necesitas para cambiar la marea. En los días previos a la audiencia en la corte, experimenté un torbellino de emociones. Ansiedad, temor y anticipación tejían un tapiz intrincado en el fondo de mi estómago. Pero debajo de todo eso había un hilo delgado e irrompible de resolución. Era la comprensión de que estaba a punto de recuperar el control sobre mi vida, de reclamar lo que legítimamente era mío. Mark y yo habíamos intentado la mediación, pero resultó inútil. La brecha entre nosotros era un abismo insondable, ampliado aún más por la constante interferencia de Elizabeth. El divorcio ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo. Y así, ahí estábamos, apenas 3 semanas después, en una sala de tribunal estéril que olía a pulimento de madera y a años de procedimientos legales. El aire estaba cargado de tensión, cada uno sentado con sus respectivos abogados. Elizabeth también estaba allí, su rostro severo una máscara inquebrantable. Sin embargo, pude ver un atisbo de duda en sus ojos,
como si presintiera que su casa de naipes orquestada estaba tambaleándose al borde del colapso. El juez entró, y nos levantamos al unísono, una coreografía incómoda en un teatro de decisiones que cambiarían la vida. «Siéntense», entonó, y mientras obedecíamos, sentí el peso del momento asentarse sobre mí. Los procedimientos comenzaron. El abogado de Mark, un hombre alto y seguro de sí mismo, argumentó que nuestro matrimonio estaba irreparablemente dañado debido a diferencias irreconciliables, evitando convenientemente los problemas reales de derecho y abuso. Mi abogado contrarrestó, exponiendo los hechos de manera desapasionada. Su señoría, mi cliente ha sido sometida a angustia emocional e incluso a daño físico por parte de su cónyuge, todo lo cual está documentado. Argumentamos que esto le da derecho a una liquidación sustancial que incluye pensión alimenticia, y más urgentemente, a una orden inmediata de protección por violencia doméstica. Los ojos de Mark se encontraron brevemente con los míos, una mezcla compleja de arrepentimiento y amargura. Sin embargo, me negué a ser influenciada. Esto era justicia, no venganza. Finalmente, el juez habló. Dada la evidencia presentada, incluyendo casos documentados de abuso, estoy inclinado a otorgar a la señora Amanda una indemnización por violencia doméstica que asciende a 50,000 pesos. Además, el tribunal ordena pagos de pensión alimenticia según las directrices estatales. Pero, su señoría, comenzó el abogado de Mark, solo para ser silenciado por la mano levantada del juez. La decisión es final, dijo, cerrando el expediente del caso como si sellara nuestros destinos. Al salir del tribunal, Mark se acercó a mí, su rostro pálido. ¿Valió la pena, Amanda? ¿Destruir todo lo que teníamos? Mirándolo a los ojos, respondí, lo que teníamos se construyó sobre falsedades y sentido de derecho. Si defenderme significa destruir eso, entonces sí, vale la pena. Elizabeth me lanzó una mirada fulminante, sus ojos estrechas rendijas. Piensas que has ganado, pero la vida tiene una forma de volver al punto de partida. Sonriendo, me giré hacia ella. Entonces esperemos, por tu bien, que sea un círculo de respeto y decencia la próxima vez. Adiós, Elizabeth. Mientras me alejaba, el sonido de mis tacones contra el suelo de linóleo retumbaba en el aire, una sensación de calma surrealista me inundaba. Sí, el matrimonio había terminado, pero mi vida apenas comenzaba. Durante años, había permitido que me manipularan, menospreciaran y faltaran al respeto. Pero ese capítulo ahora estaba cerrado. El tribunal había otorgado más que justicia legal, me había dado mi libertad, mi autonomía y, lo más importante, la satisfacción de saber que había resistido frente a la marejada de privilegios y abuso y había salido intacta. No era un final de cuento de hadas, pero entonces, la vida rara vez lo es. Era desordenado, complicado y lleno de luchas. Pero también era liberador. Y a veces, eso es lo máximo que podemos pedir. A veces, la venganza no se trata de igualar las cuentas, se trata de enderezar las cosas. Mientras salía de aquel tribunal, documentos en mano, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. No porque hubiera ganado, sino porque se había hecho justicia y mi vida ahora era completamente mía para dirigir. La compensación por violencia doméstica y la pensión alimenticia eran solo aspectos financieros de una victoria mucho más grande, la restauración de mi autoestima. Claro, había una satisfacción engreída al saber que Mark y Elizabeth estaban pagando el precio por su comportamiento abominable, pero el verdadero premio era mi recién encontrada libertad. Poco después del divorcio, me concentré en reconstruir mi vida. Mi trabajo, que había quedado en segundo plano durante la turbulencia emocional, ahora era una fuente de realización. Mis padres, a pesar de su avanzada edad, encontraron una esperanza renovada al ver a su hija recuperar su felicidad. Era como si mi liberación tuviera un efecto dominó, derribando las restricciones que nos retenían a todos. Un día, mientras saboreaba una taza de café en mi cocina iluminada por el sol, sonó el timbre. Era un mensajero, entregando un documento legal. El testamento. Mis padres lo habían hecho oficial, dejándome la casa de 1.200.000 pesos a mí, libre de cualquier influencia de Mark o su madre víbora. Pero la parte más dulce de todo, Mark y Elizabeth se enteraron del testamento a través de amigos en común. Tuvieron el descaro de aparecer en mi puerta, un frente unido de civilidad fingida y ¿podemos entrar?, preguntó Mark, su voz tan resbaladiza como siempre. Ni en sueños, respondí,
saboreando la incredulidad que se extendía por sus rostros. ¿Qué quieren? Mark se aclaró la garganta, nos enteramos del testamento. Mira, Amanda, seamos adultos racionales en esto. ¿No crees que me merezco una parte, dada nuestra historia? Elizabeth intervino, ella no puede necesitar todo ese espacio y dinero. Deberías hacer lo correcto. No pude evitar reír. ¿Lo correcto? Déjenme aclarar algo para ambos. Lo correcto es honrar los deseos de mis padres, que es que su legado, ganado con esfuerzo, se quede dentro de la familia. Ustedes dos no tienen parte en eso. Mark frunció el ceño, te arrepentirás de esto. No, Mark, dije, mirándolo fijamente, el único arrepentimiento que tengo es no haber hecho esto antes. Y con eso, cerré la puerta, tanto literal como metafóricamente, al capítulo de mi vida que me había causado tanto dolor. No diré que la vida se convirtió en un cuento de hadas después de eso. La vida real rara vez lo es. Pero había una justicia poética en saber que la misma cosa que Mark y Elizabeth habían intentado quitarme se convirtió en el instrumento de su deshacer. Dicen que vivir bien es la mejor venganza, y mientras me paraba en la casa que era legítimamente mía, rodeada de amor y liberada de las cadenas de una relación tóxica, sabía que había logrado justamente eso. Al final, la venganza no se trataba de rebajarme a su nivel, se trataba de elevarme por encima, de recuperar mi poder y de negarme a ser un peón en el juego retorcido de alguien más. La casa, el acuerdo, la pensión alimenticia, esos serán solo ganancias materiales en una victoria emocional mucho más grande. Mientras miraba por mi ventana, el sol filtrándose a través del vidrio, me sentía agradecida. Agradecida por las duras lecciones, las llamadas de atención brutales e incluso por el dolor, porque me llevaron a donde estoy hoy, un lugar de empoderamiento y amor propio. Así que sí, de alguna manera, esta es una historia de venganza, pero no de la manera que podrías pensar. Es una historia de recuperar lo que se perdió, de cambiar las tornas y, lo más importante, de redescubrirme. Y eso, creo yo, es la venganza más dulce de todas.